Amén. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo número 8, ya que hemos venido estudiando este libro de la Biblia y vamos avanzando versículo a versículo. Y en esta oportunidad corresponde iniciar el capítulo número 8. Dice la palabra de Dios, Éxodo capítulo 8 del versículo número 1 en adelante. El Señor le ordenó a Moisés: ve a advertirle al faraón que así dice el Señor: deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Si no lo dejas ir, infestaré de ranas todo el país. El Nilo hervirá de ranas y se meterán en tu palacio y hasta en tu alcoba y en tu cama y en las casas de tus funcionarios y de tu pueblo y en tus hornos y artesas. Se treparán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre tus funcionarios. Luego el Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón que extienda su vara sobre ríos, arroyos y lagunas, para que todo Egipto se llene de ranas. Aarón extendió su brazo sobre las aguas de Egipto y las ranas llegaron a cubrir todo el país. Pero mediante sus artes secretas, los magos hicieron lo mismo, de modo que hicieron venir ranas sobre todo Egipto. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: ruéguenle al Señor que aleje las ranas de mí y de mi pueblo, y yo dejaré ir al pueblo para que le ofrezca sacrificios. Moisés le respondió: dime cuándo quieres que ruegue al Señor por ti, por tus funcionarios y por tu pueblo. Las ranas se quedarán solo en el Nilo, y tú y tus casas se librarán de ellas. Mañana mismo, contestó el faraón. Así se hará, respondió Moisés, y sabrás que no hay Dios como el Señor nuestro Dios. Las ranas se apartarán de ti y de tus casas, de tus funcionarios y de tu pueblo, y se quedarán únicamente en el Nilo. Tan pronto como salieron Moisés y Aarón de hablar con el faraón, Moisés clamó al Señor en cuanto a las ranas que había mandado sobre el faraón. El Señor atendió a los ruegos de Moisés, y las ranas comenzaron a morirse en las casas, en los patios y en los campos. La gente las recogía y las amontonaba, y el hedor de las ranas llenaba el país. Pero en cuanto el faraón experimentó alivio, endureció su corazón, y tal como el Señor lo había advertido, ya no quiso saber nada de Moisés ni de Aarón. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Pueden tomar su asiento, por favor. Hemos leído el relato del segundo de los prodigios que Dios ejecutó con el fin de hacer entender a Faraón que él debía dejar ir a su pueblo Israel para que le sirviese en el desierto. Como
ya Dios había enviado el primer prodigio, que fue convertir las aguas en sangre, y veíamos en la ocasión anterior, y con eso finalizábamos, que este prodigio duró 7 días. Por 7 días el agua estuvo convertida en sangre, y los egipcios no tuvieron otra opción que cavar pozos al lado del río Nilo para poder tener agua y sobrevivir durante esos 7 días. Con todo y eso, el corazón de Faraón nunca mostró sensibilidad y mucho menos dejó ir al pueblo de Israel. Por eso es que ahora Dios le habla de nuevo a Moisés y le ordena que ejecute el segundo de los prodigios. Este consistirá en que si Faraón no deja ir al pueblo, entonces ranas habrían de hervir, como dice esta traducción, la Nueva Versión Internacional, o como lo dice la Reina Valera, las ranas subirán. La idea es que las ranas habrían de cubrir por multitudes la tierra de Israel y habrían de llenarlo todo. En obediencia, Moisés va y se presenta ante Faraón y le dice una vez más: deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Como lo dije la vez anterior y también ya lo había dicho antes, Dios nunca negocia sus exigencias. Y estas palabras, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto, son las palabras que Dios repetirá una y otra y otra y otra vez, hasta que finalmente Faraón habrá de acceder a la palabra. Dios nunca cambió su petición. Aunque Faraón siempre mostró dureza, rebelión, desobediencia, pero siempre Dios mantuvo su palabra, que era lo que él quería. Así es Dios. La palabra que él ha hablado es una palabra que no tiene variación. Y no importa que el hombre se muestre desobediente, insensible o incluso rebelde o blasfemo, pero por esos motivos Dios no cambiará las exigencias de lo que él ha hablado. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos dice que todo aquel que creyere será salvo. Se necesita creer al evangelio y no hay otra opción. Jesús dijo: nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino. También la carta a Timoteo lo dice, que solamente hay un mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. No hay otro tipo de mediador. No hay otro camino de salvación. No hay otra manera de llegar al Padre. La salvación se obtiene solamente por creer el evangelio. Pero hay personas que quieren negociar eso con Dios. Y entonces dicen: pero no es posible que una persona que se haya portado bien durante toda su vida, que ha sido sincero en lo que cree, aun cuando no sea el evangelio, pero no es posible que Dios vaya a condenar a una persona. O hay quienes se ponen a pensar: bueno, hay gente que nunca ha escuchado acerca del evangelio y hay más de 2.400 millones de seres humanos actualmente en el planeta
que nunca han escuchado el mensaje del Evangelio. Entonces hay personas que dicen, bueno, ellos nunca han escuchado, ellos no tienen culpa, pero ellos tienen sus propias creencias. ¿Acaso Dios condenará a aquellos que son muy sinceros en sus creencias y que nunca han oído el Evangelio? ¿Los va a condenar solo porque nunca oyeron el Evangelio? Estos argumentos que le estoy diciendo en este momento son los intentos del ser humano de querer negociar con Dios, de querer decir, bueno, como que si Dios reflexionara y dijera, creo que tienen razón, quizás no hay que ser tan exigente y quizás voy a tener que ampliar que no solamente es por creer en Jesús, sino que aquel que sea sincero con su creencia, cualquiera sea el concepto que tenga de Dios, también podrá salvarse. Pero eso es algo que Dios nunca hará. Él nunca negoció su palabra con Faraón. Él siempre dijo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y eso se lo dijo antes del primer prodigio. Hoy está iniciando el segundo prodigio y le dice, deja ir a mi pueblo. En el tercer prodigio le dirá, deja ir a mi pueblo. En el cuarto prodigio le dirá, deja ir a mi pueblo. En el quinto prodigio le dirá, deja ir a mi pueblo. En el sexto prodigio le dirá, deja ir a mi pueblo. En el séptimo, deja ir a mi pueblo. En el octavo, deja ir a mi pueblo. En el noveno, deja ir a mi pueblo. Y en el décimo y final, deja ir a mi pueblo. De igual manera, Dios no va a cambiar su palabra. Y Él nos dice, el que creyere será salvo, y el que no creyere será condenado. Y si alguien dice, pero si hay alguien que no crea el Evangelio, pero es sincero, Dios responde, el que creyere será salvo y el que no creyere será condenado. Y si alguien dice, pero si hay más de 2.000 millones de seres humanos que nunca oyeron el Evangelio, pero tienen su propia religión, no se van a salvar por ser sinceros con su creencia, Dios responde, el que creyere será salvo y el que no creyere será condenado. Nunca Dios cambiará su palabra ni sus exigencias. Nunca el pecado será aceptado. No hay ninguna condición bajo la cual la mentira sea aceptable. No hay condición ninguna bajo la cual el robo sea aceptable. No hay razón ninguna bajo la cual la inmoralidad sexual sea aceptable. Lo que Dios condena, lo condenó ayer, lo condena ahora y lo condenará todo el tiempo. Dios no cambiará. Nosotros somos los que tenemos que cambiar nuestra vida. Y nosotros somos los que debemos acoplarnos a la palabra de Dios. No es la palabra la que tenemos que acoplar conforme a nuestros caprichos o conforme a nuestras, ¿qué le diría? Ocurrencias. Nosotros somos los que tenemos que adaptarnos a la obediencia de la palabra. Pero eso es lo que Faraón no quería. Entonces le dice Moisés, si no dejas ir al pueblo, entonces infestaré de ranas todo tu país. El Nilo hervirá de ranas y se meterán en tu palacio y hasta en tu alcoba y en tu cama y en las casas de tus funcionarios y de tu pueblo y en tus hornos y artesas. Se treparán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre tus funcionarios. Cuando mencionamos el primer prodigio, que fue convertir el agua en sangre, dijimos que los prodigios de Dios tienen como finalidad demostrar que los dioses de Egipto no son dioses. En el caso del río Nilo explicamos que los egipcios creían que el faraón era
la nación de Egipto encarnada en él. Y por eso pensaban que el faraón era un dios. Y creían que el faraón había dado como regalo a Egipto el río Nilo, porque gracias al río Nilo es que ellos podían obtener pesca, pero obtener transporte y lo más importante, obtener agricultura. Así es como Egipto vivía. Consideraban al Nilo un dios también. Pero cuando Moisés y Aarón convierten las aguas del Nilo en sangre, dijimos que la sangre era símbolo de vida, pero también lo puede ser de muerte. Pero ahora el Nilo, al convertirse en sangre, era como que si Dios le hubiera dado muerte a ese Dios. Y cada señal que vendrá, o plaga como se le llama popularmente, será una derrota de uno de los dioses que los egipcios tenían. Ahora va la plaga o la señal de las ranas. Sucedía que los egipcios tenían una diosa. Esa diosa se llamaba Hekt. Ese era el nombre, Hekt. La diosa Hekt la consideraban los egipcios que era la diosa de la fertilidad y la representaban como la imagen de una mujer, pero que tenía cabeza de rana. Por eso para el egipcio las ranas eran sagradas, porque les recordaban a su diosa Hekt. Ahora, en la mitología que los egipcios tenían, sucedía que esta diosa Hekt estaba casada con un dios que se llamaba Num. Y Num era el dios que había creado a los seres humanos, pero que solamente les había dado cuerpo. Y era la diosa rana Hekt la que les transmitía la vida a esos cuerpos que su esposo había creado. Y también Hekt era la diosa que los egipcios creían le daban a la mujer egipcia la fortaleza en el momento en que daban a luz. Entonces todos los elementos que se relacionaban con la vida, con la fertilidad, con el nacimiento o el alumbramiento, los egipcios lo amarraban con esta creencia en esta diosa Hekt, que ya dije, la representaban con cabeza de rana. Eso, repito, llevaba a que los egipcios vean o viesen a las ranas como sagradas, porque eran la imagen de su diosa de la fertilidad y de la vida. Y como Dios lo que está haciendo es derrotar los dioses egipcios, entonces ahora Dios le dice: con que ustedes ven a las ranas como sagradas, entonces se las voy a meter hasta en las narices. Fíjese que hasta tiene un toque de humor lo que Dios hace, porque le dice: el Nilo hervirá de ranas y van a cubrir el territorio, y las ranas entrarán en las casas. En tu palacio, le dice al faraón, en tu habitación, en tu alcoba y en tu cama. Si es que no iba a poder dormir tranquilo el pobre faraón. Es más, le dice, y hasta en tus hornos. Las ranas siempre le huyen a lo caliente, pero estas ranas hasta en los hornos calientes se iban a meter. Iban a estar en la cocina. No iba a ser posible caminar sin que usted pateara
unas 12 o 15 ranas. Y le dijo a Faraón: se subirán en ti. Iba a ser un ramerío, hermanos, por todos lados, si no dejaba ir al pueblo de Israel. Es interesante que no se registra cuál fue la respuesta de Faraón, pero obviamente se intuye que fue una respuesta negativa, porque inmediatamente después de esto es que Moisés le dice a Aarón: extiende tu vara sobre los ríos, sobre los estanques, sobre el Nilo nuevamente, para que produzca ranas. Ahora, ahí tuvo que operarse un milagro, porque usted sabe que las ranas siguen un proceso que se llama metamorfosis, que comienzan como renacuajos, luego comienzan a salirle como unas patitas, luego pierden la cola, y primeramente son totalmente acuáticas, pero luego se convierten en anfibios, y la metamorfosis continúa hasta que llegan a convertirse en ranas adultas. Pero esto fue algo que sucedió de la noche a la mañana. Ese proceso, que normalmente dura varios días, Dios hizo que ocurriera de un día para otro. Y Dios puede hacer eso. Dios puede acelerar las cosas. Dios puede hacer que lo que normalmente puede tomar 3, 4 semanas, Dios lo hace en un día. Y eso sucedió. Y comenzó a haber ranas por todos lados. Y las ranas cantaban, y las ranas caminaban, y las ranas normalmente están en los lugares húmedos, en los ríos, en los estanques. Pero estas ranas iban por todos lados y entraban en las casas de los funcionarios y se les tiraban encima y se les subían en la cabeza, y mientras se sacudían una, otras 3 se les subían. Era de no tener tranquilidad. Cuando caminaban pateaban ranas, y las ranas saltaban y se les subían encima a la hora de dormir, y abrían la puerta. Ranas en multitudes entraban al dormitorio, se subían a la cama. Los egipcios no utilizaban sábanas para dormir, tampoco utilizaban almohada. Ellos utilizaban unas piezas de barro, a veces de madera, a veces incluso de metal, en la cual apoyaban la cabeza. Pero en todo eso las ranas estaban encima. ¿Quién podía dormir cuando cada minuto le estaban cayendo 14 ranas encima? Entonces Dios les dice: jaja, con que este es el Dios de la vida y la fertilidad, ¿no? Gócense con su diosecita. Y tenían ranas por todos lados. Bueno, era tal la desesperación que Faraón no soportó. Dice el versículo 8: entonces el Faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: ruéguenle al Señor que aleje las ranas de mí y de mi pueblo, y yo dejaré ir al pueblo para que le ofrezca sacrificios. Eso es lo que Faraón le dijo a Moisés. Pero antes de comentar eso, hermanos, me salté un detalle importante, y es que en el versículo 7, cuando dice que Aarón hizo que las ranas cubrieran el país, dice el 7: pero mediante sus artes secretas los magos hicieron lo mismo, de modo que hicieron venir ranas sobre todo Egipto. Los magos de Faraón, que también habían convertido sus varas en serpientes y que también habían convertido el agua en sangre, ahora están convirtiendo o produciendo más ranas también. En el Nuevo Testamento se dice que estos magos o encantadores del Faraón se llamaban Janes y Jambres. Entonces Janes y Jambres como que eran los magos principales, ¿no?
Pero note, este es ya el tercer hecho milagroso que se da, contando como primero el que se hizo en privado, cuando las varas se convierten en serpientes. Pero en los tres casos, ellos habían hecho lo mismo que Moisés y Aarón habían hecho. Pero aquí hay algo raro que está ocurriendo. Y es que el que haya ranas en Egipto ahora es un problema para toda la nación. Es un problema para el faraón. Es un problema para los funcionarios. Es un problema para los mismos magos. Pero ellos vienen y hacen más ranas. Uno se pregunta, ¿para qué hacen más ranas? Si lo que querían es que no hubieran ranas. Y ellos están haciendo más de las que Aarón con su vara está haciendo. Ellos mismos se están complicando la vida. Pero eso es lo que le he explicado ya en otras ocasiones. Ellos no iban a hacer desaparecer las ranas, porque como le he explicado, lo que ahí estaba operando era el misterio de la iniquidad. Y le he dicho que el misterio de la iniquidad consiste en la imitación que Dios, no que Dios, sino que Satanás hace de lo que Dios hace. Satanás imita lo que Dios hace. Dios estaba enviándole ranas, Satanás imita lo mismo y envía más ranas. ¿Por qué los magos, en lugar de producir más ranas, por qué no hacían que desaparecieran las ranas que les estaban causando tanto daño? Porque Dios no estaba desapareciéndolas, Dios estaba multiplicándolas. Fíjese, eso es interesante. Es decir, Satanás no puede detener las consecuencias del pecado, solo puede multiplicarlas. Las maldades del pecado, Satanás nunca las detendrá. Solo continuarán reproduciéndose y creciendo ellas solas. Entonces, nosotros tenemos que entender que la táctica de Satanás a través del misterio de iniquidad es que imitando lo de Dios anula la señal. Moisés y Aarón producían ranas, vienen los magos y producen ranas también. ¿De cuál era el mensaje ahí? Los dioses de los egipcios son iguales al Dios de Moisés y de Aarón, porque hacen lo mismo. Ese es el misterio de la iniquidad, que hace que las personas se vuelvan incrédulas, porque Satanás imita lo de Dios. Así que Satanás nunca se va a presentar delante de usted y le va a decir: yo soy el diablo y yo odio a Dios y voy a destruir todo lo de Dios. El diablo es tan diablo que no hace eso, sino que lo que hace es como lo explica Pablo en su segunda carta a los Corintios, que se disfraza como ministro de Dios. Nunca el diablo le va a decir: yo soy Satanás. No, él le va a decir: yo sirvo a Dios. Yo soy el siervo del Señor, le va a decir. Y va a comenzar a hacer lo mismo que hacen los hombres de Dios. Por eso dice Pablo: si él se disfraza como ángel de luz, no debemos extrañarnos que sus ministros, o sea, los ministros de Satanás, también se disfracen como ministros de Dios. Ese es el misterio de la iniquidad. Hacer las cosas que Dios hace, aparecer como que Él también está haciendo las cosas de Dios, porque eso confunde a la gente. Si Satanás dijera: yo soy el diablo, sígueme, nadie lo seguiría, hermano. Nadie lo seguiría. Bueno, hay locos para todo, ¿verdad? En la vida. Y no van a faltar a unos 3 o 4 desatornillados que lo van a seguir.
pero la mayoría no lo hace. Pero cuando Él aparece como ministro de luz, como ángel de luz, la gente cree y va tras Él. Ese es el misterio de la iniquidad. Y esa es la razón por la cual no quitaban las ranas, sino que producían más ranas, para que la gente dijera: es lo mismo, es lo mismo el Dios de Moisés que los dioses de los magos, porque hacen lo mismo. Pero ya vamos a ver que eso tendrá un límite. Bueno, hoy sí llegamos al momento cuando ya Faraón no aguanta. Y le dice a Moisés: ruéguenle al Señor. Fíjense, aquí es la primera vez que Faraón está utilizando el nombre de Dios. Porque recuerde, la primera vez que llegó Moisés y le dijo: dice el Señor, deja ir a mi pueblo. Faraón dijo: ¿el Señor? ¿Y quién es ese? ¿Quién es el Señor? Yo no conozco al Señor. No haré caso y ni dejaré ir al pueblo, porque yo no sé quién es el Señor. Pero hoy él ya está probando quién es el Señor. Y por eso le dice: ruéguenle al Señor que aleje las ranas de mí. Ya no las soportaba. Que las aleje de mí y de mi pueblo, y yo dejaré ir al pueblo de Israel para que le ofrezca sacrificios. Cuando él le dice a Moisés: ruéguenle al Señor, no era que Faraón fuera haragán y no quisiera orar él. Lo que sucede es que los egipcios tenían la idea que cada pueblo tenía su Dios y que solo las personas de ese pueblo podían tener acceso a ese Dios. Entonces, como este era el Señor, el Dios de los israelitas, el que estaba enviando las ranas, tenía que ser un israelita quien le pidiera a su Dios. Y por eso le dice a Moisés: ruega a tu Dios que quite estas ranas de mí y de mi pueblo. Y si lo haces, yo dejaré ir al pueblo para que le ofrezca sacrificios. Que vaya Israel a complacer a su Dios, a ofrecerle sacrificios. Pero oiga, no era que Dios hay que complacerlo con sacrificios. A Dios realmente no le complacía que fueran a ofrecerle sacrificios. Lo que a Dios le complacía era que su pueblo fuera libre y ya no fuera más tratado inhumanamente. Eso es lo que complace a Dios. Lo que complace a Dios es la verdad, lo que es correcto. A Dios lo que le complace es la libertad. Dios no quería que su pueblo fuera, ofreciera sacrificios y este Dios dijera: bueno, ya me trajeron vacas, ya me las sacrificaron, estoy contento. Eso no hace contento a Dios. Le hace contento que su pueblo tenga vida plena, que tuviesen libertad. Pero como Faraón no entiende eso, lo está tomando como que si fuera un Dios de egipcios que se agradaban con sacrificios. Ahora, Faraón está diciendo: si quitan las ranas, yo dejo ir al pueblo. Ahora, sabemos que eso era mentira. O probablemente por la aflicción de las ranas, Faraón dice: está bien, lo voy a dejar ir. Pero una vez le quiten las ranas, él cambiará de opinión. La pregunta es esta: ¿Dios sabía que Faraón iba a cambiar de opinión? Claro. O suponiendo que estaba mintiendo premeditadamente, ¿acaso Dios no sabía si Faraón estaba mintiendo o no? Dios sabía. Si es que estaba mintiendo, Dios sabía que estaba mintiendo. Entonces, ¿por qué Dios accede? Porque Dios quiere matarle todos sus dioses. Porque cada señal es una señal contra un dios de los egipcios. Y la última señal
que es la muerte de los primogénitos, es matar al último de los dioses egipcios, el faraón mismo. Pero no lo mata a él, porque entonces ya no va a haber la obra de Dios, ya no tendrá la respuesta a la pregunta que hizo: ¿quién es el Señor para que yo le obedezca? Le mata al hijo, que es el futuro Dios. Por eso es que Dios accede, no porque Dios no sepa, no porque Faraón haya engañado a Dios. No, Dios sabía todo. Es más, ya se lo había dicho a Moisés: Faraón endurecerá su corazón y no los dejará ir, sino solamente con grandes juicios y castigos. Pero mire ahora lo que hace Moisés. Versículo 9. Moisés le respondió: dime cuándo quieres que ruegue al Señor por ti, por tus funcionarios y por tu pueblo. Las ranas se quedarán solo en el Nilo y tú y tus casas se librarán de ellas. Vean lo que Moisés está haciendo. Le dice: muy bien, muy bien. Yo le puedo pedir al Señor que quite las ranas. ¿Cuándo quieres que las quite? ¿Cuándo quieres que ya no haya ranas? Ahí hay algo importante. Hasta este momento nos hemos podido dar cuenta en este estudio que ha sido Dios el que le ha venido diciendo a Moisés todo el tiempo lo que tiene que hacer. Dios le ha dicho a Moisés: ve a tal lugar, di estas palabras, dile a Aarón esto, dile al faraón tal otro. Pero hoy es Moisés el que está tomando la iniciativa y él está diciendo: ¿cuándo quieres que le pida a Dios que quite las ranas? Claro, Moisés tenía absoluta convicción que en el momento en que él le dijera: Señor, quita las ranas, él sabía que Dios las iba a quitar. Pero él se está dando el lujo de decirle a Faraón: dime cuándo quieres que lo pida. Porque Moisés sabía que si Faraón decía, como dijo, mañana, entonces dijo Moisés: mañana no habrán ranas, para que conozcas que es el Señor el que ha enviado esto. Pero ¿qué significa esto? Que ahora Moisés cada vez conoce más a Dios. Y Moisés ahora ya entendió cuál es la idea de Dios. Y por eso es que él se toma esas libertades. Esto significa, hermanos y hermanas, que en la medida que nosotros vamos conociendo a Dios y vamos madurando espiritualmente, cada vez entenderemos mejor cuál es la voluntad de Dios. Le voy a decir esto, quizás no todos lo van a entender, sobre todo los que son recién convertidos, pero esta es una verdad. Cuando una persona es recién convertida, le pregunta todo a Dios. ¿Qué quieres que haga? ¿A dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que diga? Y Dios le va indicando a la persona. Dios va respondiendo, le va indicando todo lo que tiene que hacer. Pero en la medida que ese cristiano o esa cristiana va madurando, cada vez necesita preguntarle menos a Dios qué es lo que debe hacer. ¿Por qué? Porque se volvió orgulloso, porque se descuidó. No. Es porque cada vez conoce más a Dios y cada vez tiene menos necesidad de preguntarle cuál es su voluntad, porque él o ella ya la conoce. No es orgullo de Moisés, no es arrogancia de Moisés de no preguntarle a Dios: ¿y ahora qué hago? Más bien él está hasta, como le dije, tomándose el lujo de decirle a Faraón: ¿cuándo quieres que ya no haya ranas?
Pero es porque él ahora conoce más a Dios. Ya sabe cuáles son sus planes. Ya sabe qué es lo que Dios quiere que haga. Conoce cuáles son las líneas generales de dirección de Dios. Él simplemente tiene que actuar dentro de ese lineamiento. Es como en una empresa. La directiva de la empresa es la que dice: esto queremos de nuestra empresa, estos son nuestros lineamientos, y los empleados tienen que actuar en base a esos lineamientos. Si conocen los lineamientos, no tienen que estar preguntando a cada momento: y tengo que hacer esto, y tengo que llenar este formulario, y tengo que pedir estos materiales. No tiene que estar preguntando si conoce los lineamientos. Ahora, si no los conoce, es ese empleado que va a andar preguntando hasta que si tiene que sacarle punta al lápiz o no. Y van a terminar despidiéndolo, ¿no? Porque necesitan gente que entienda y que tenga iniciativa. Así es con Dios. Mientras más maduramos, menos necesidad usted tendrá de preguntarle a Dios cuál es su voluntad. Y repito, no por jactancia, y por eso yo le decía, quizás no todos van a entender esto, sino que se le pregunta menos porque ahora usted está más compenetrado, más compenetrada de cuál es la voluntad de Dios. Esa es la razón. Entonces Moisés le pregunta: ¿cuándo quieres que ya no haya ranas? Versículo 10: mañana mismo, contestó Faraón, es decir, de inmediato, ya no quiero ranas. Así se hará, respondió Moisés. Así será. Fíjese, Moisés ni le ha preguntado a Dios, pero él sabe que eso es lo que Dios quiere. Así será. Y sabrás que no hay Dios como el Señor nuestro Dios, no como tus muñecos cabeza de rana. Nuestro Señor es Dios y lo vas a conocer. Por eso, porque Moisés sabe que Dios quiere darse a conocer como el Dios verdadero, es que Moisés sabe que él va a responder la oración de Moisés. Y le dice: las ranas se quedarán solo en el Nilo, donde siempre habían estado, y tú y tus casas se librarán de ellas. Fíjese que ahí hay algo interesante que casi no se nota en el versículo 9, cuando le dice a Faraón: y tú y tus casas. No se lo dice en singular, sino que en plural: tus casas. Y lo mismo vuelve a suceder en el versículo 13, donde dice que clamó y el Señor atendió los ruegos de Moisés y las ranas comenzaron a morirse en las casas. Es decir que Faraón no solo tenía una casa, tenía varias, pero todas estaban infestadas de ranas. Y si él decía: me voy del palacio y me voy a mi residencia de verano, cuando llegó allá y abrió la puerta de su residencia de verano, le cayó una tonelada de ranas encima. Entonces le dice Moisés: las ranas te dejarán a ti y tus casas, y van a quedar solo en el Nilo. En el 12, tan pronto como salieron Moisés y Aarón de hablar con el faraón, Moisés clamó al Señor en cuanto a las ranas que había mandado sobre el faraón. Y dice: el Señor atendió a los ruegos de Moisés. O sea, Moisés sabía que Dios le iba a responder, porque eso es lo que Dios quiere precisamente. Atiende el ruego de Moisés, y las ranas comenzaron a morirse en las casas, en los patios y en los campos. Dice: la gente las recogía y las amontonaba, y el hedor de las ranas llenaba el país, apestaba a Egipto, porque eran tantas las ranas que los egipcios no lograban enterrarlas. Quizá lograron sepultar
a muchas, para que no hubiese hedor. Pero eran tantas que juntaban ranas muertas por montones. Y el hedor era en todo el país. Estos egipcios quedaron sin ganas de volver a ver a su diosa cabeza de rana. Eso es lo que Dios quería. Demostrarles que sus dioses eran nada y que solo hay un único Dios verdadero, que se llama el Señor. Entonces, cuando Faraón preguntó, ¿quién es el Señor? Yo no sé quién es el Señor. Es como que si Faraón hubiese dicho, yo conozco al Dios del Nilo, conozco al Dios Egipto, conozco a la diosa Hecht, que era la diosa de la fertilidad, cabeza de rana. Pero el Señor, yo no sé quién es ese fulano, así que no voy a dejar ir al pueblo. Entonces hoy Dios se está burlando de cada uno de esos dioses que el faraón decía que decía conocer. Y al Señor que él decía que no conocía, hoy lo está conociendo. Es el Señor matadioses egipcios. Y así es nuestro Dios hasta el día de hoy. Él destruye las supersticiones y creencias de las personas para demostrar que Él es el único que vive porque resucitó de la muerte. Versículo 15, con lo cual terminamos. Pero en cuanto el faraón experimentó alivio, porque las ranas se murieron, apestaba, pero estaban muertas, endureció su corazón y tal como el Señor lo había advertido, ya no quiso saber nada de Moisés ni de Aarón. Pasó el momento de aflicción, volvió a endurecer su corazón, lo cual llevará a la siguiente señal, al siguiente castigo de Dios. Y así es Dios. Dios nos hace entender, y si no entendemos, Él tiene que extender su mano sobre nosotros. Y hay gente que mientras la aflicción dura, son bien fieles a Dios. Pero cuando la aflicción pasa, igual que Faraón, se olvidan de Dios y ya no quieren nada que ver con Dios. Cuando hay terremoto, usted sabe, hermano, la gente no cabe en la iglesia. Uno ya no haya ni cómo atender tanta conversión. 200, 300 personas se convierten en un culto. Pero cuando ya pasan las réplicas y todo se va normalizando, la mayoría se esfuma. Hay algunos que quedan, ¿no? ¿Cuántos están aquí desde los terremotos del 2001? Mire, pues hay varios que el Señor rescató en medio de la aflicción. Y ya no ha habido terremoto desde hace 10 años, ¿no? Pero aquí están los hermanos y las hermanas. Pero muchos, pasó la aflicción, se alejaron. Por eso es que han dicho que en la cárcel y en el hospital todo el mundo cree, porque están en aflicción. Pero cuando ya el médico le da de alta, cuando ya lo sacan de la prisión, se olvidan de Dios. Igual que Faraón, sintió alivio, se olvidó de Dios y su promesa quedó como una mentira. Peligroso, porque por eso viene el siguiente juicio. Por ello, si tú le has prometido algo a Dios o hiciste un pacto con Él en un momento de aflicción y esa aflicción ya pasó, tal vez tu aflicción pasó, pero para Dios no ha pasado la palabra que tú empeñaste.
cúmplele a Dios. Si no le cumples, alguna cosa peor te puede sobrevenir. No es que yo esté deseando eso, pero es lo que Jesús dijo al hombre al cual él sanó. Y le dijo: vete, no peques más. No sea que te venga alguna cosa peor. La dijo él, no yo. Entonces, no sea que le venga alguna cosa peor. Cúmplale a Dios sus promesas y sus votos. Amén. Tal vez en la aflicción usted le dijo: Señor, yo me voy a entregar a ti, te voy a recibir como Salvador. Cúmplele, entrégate hoy. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Y quiero abrir esa oportunidad para aquellas personas que hoy necesitan venir y creer en el Hijo de Dios. Tal vez porque hicieron alguna palabra de compromiso en algún momento de aflicción, o tal vez no. Pero al escuchar el día de hoy se da cuenta usted que necesita venir para creer y tener perdón. Quiero invitar entonces, si hay alguna persona, amigo o amiga, que necesita creer en el Hijo de Dios, yo le invito para que ahí en el lugar donde se encuentra, usted nos indique su deseo de recibir al Hijo de Dios poniéndose en pie. Si necesita recibirle como Salvador, y vamos a orar por usted. ¿Hay alguna persona, algún amigo o amiga que hoy necesita venir para creer en el Salvador? Póngase en pie y nosotros vamos a orar por usted con todo gusto. ¿Hay alguien que necesita venir? Venga, el Señor le está esperando, Él le aguarda. Si en su aflicción usted le dijo: yo te daré mi vida, yo te serviré, hoy es el día de cumplirle al Señor, porque Él nos está hablando claramente. Venga entonces, crea en el Señor, póngase en pie. Cualquier persona, amigo, amiga que necesita creer en el Hijo de Dios, póngase en pie. Vamos a orar por usted. Hoy es día de perdón. Hoy es día de reconciliación. Hoy es día de estar en paz con Dios. Bien, aquí hay una persona, Dios le bendiga, bienvenido. Alguien más que necesita venir para creer en el buen Salvador. Póngase en pie, venga. Alguien más que necesita dar este paso, acérquese. Le invito para que no desaproveche esta oportunidad. Quiero invitar también, si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor, pero hoy necesitan venir para reconciliarse con Él. También hoy es un buen día para ponerse a cuentas con el Señor. Venga y hágalo. Aquí hay una persona, Dios le bendiga. Alguien más que necesita pasar, póngase en pie. Venga, vamos a orar por usted. Otra persona que necesita cumplir a Dios, su palabra, su pacto. Venga hoy, póngase en pie. Muy bien, ahí atrás hay otra persona, Dios le bendiga, bienvenido. Alguien más que necesita venir. Es su oportunidad. Hay otra persona, alguien más que necesita venir. Es su momento. Es cuando la gracia de Dios le llama y le aguarda. ¿Alguna otra persona? Vamos a orar, voy a finalizar ya esta invitación, pero si hubiese alguien más que por primera vez necesita venir al Señor o reconciliarse, venga en este momento. Y esta es ya la última invitación que hago. ¿Alguien más? Venga ahora.
A usted que nos ve por televisión, también le invito para que en este momento abra su corazón al Señor. Si en medio de la aflicción se encuentra y clama a Dios, ahora Dios le dice: yo estoy aquí y quiero cambiar tu vida. Únase con nosotros en esta oración. Padre, gracias te damos por estas personas que están acá, por quienes ven por televisión, por quienes escuchan a través de la radio, por quienes a través del internet oyen en diferentes lugares. Te ruego, Padre, que tu gracia, que nos perdona, pueda, Señor, cambiar estas personas, darles vida nueva. Sabemos, Señor, que tu palabra es no negociable y nosotros somos quienes debemos entregar nuestra vida a ti, rendirnos cada día de nuestra vida y, Señor, acoplamos, acomodamos nuestra vida a tu palabra en lugar de pretender acomodar tu palabra a nuestro estilo de vida. Te pedimos perdón y queremos a partir de este día agradarte y vivir contigo, no solo en los momentos de aflicción, sino en todo momento, mientras haya aliento en nuestra vida. En el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador, lo pedimos. Amén y amén.